Buen día, colegas y estudiantes. En nombre de quienes integramos la agrupación de EWOS, docentes y estudiantes unidos, organizados y solidarios, les damos la bienvenida al segundo encuentro de este seminario que lleva por título Contenidos locales formoseños y TIC en pandemia, en el cual las profesoras Susana Hinojo y Patricia Sánchez, integrantes del equipo de capacitadores del Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social, disertarán acerca de las implicancias de enseñar y aprender en entornos virtuales utilizando técnicas y herramientas en educación virtual. Al final de la disertación, cuando termine la exposición de las docentes, observaremos un video o un material audiovisual elaborado por el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, en el cual el doctor Mario Romero Bruno, director del Hospital Central, realizará una introducción al contexto actual de la pandemia. Antes de iniciar nuestra jornada de trabajo, queremos agradecer una vez más a nuestro gobernador, el doctor Cito Dufrán, al señor vicegobernador, doctor Eber Wilson Solís, y al Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social, quienes con su predisposición y apoyo han hecho posible que estas jornadas de capacitación destinadas a docentes y estudiantes de la ciudad de Piraní se puedan concretar. Por último, también deseamos agradecer la presencia en esta jornada de trabajo de la señora secretaria académica del Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social, la licenciada Sonia González, y la asesora pedagógica profesora Rosa Gladys Pasadores. Seguidamente, voy a ceder la palabra a quienes tienen la responsabilidad de desarrollar la jornada de trabajo, la profesora Susana Hinojo y la profesora Patricia Sánchez. De parte de la agrupación de EWOS, les deseamos una buena y fructífera jornada de trabajo. Bien, buenos días, colegas de Piraní. Un gusto y un placer estar compartiendo con ustedes este espacio en el cual, como mencionó el compañero, voy a hablar sobre los entornos virtuales de aprendizaje. Pero para poder hablar de entornos virtuales de aprendizaje necesitamos saber, ¿no?, o reconocer que para trabajar de ese modo tenemos que tener conectividad. Y con respecto a eso, vamos a repasar juntos un poquito sobre cuál es el sistema de conectividad que tenemos en la provincia, y con esto surge entonces la red de Capricornio, ¿no?, que es nuestro sistema de conexión y conectividad que tenemos en la provincia. Bien. Nosotros anteriormente accedíamos al servicio de Internet por un sistema de conexión con el mundo, obviamente, que llegaba a Buenos Aires a través de la fibra óptica a las Toninas. Actualmente, y gracias a la gestión de nuestro gobernador y su equipo, nosotros podemos contar con una red que nos corresponde, que es la red de Capricornio. Esta red, ¿sí?, como podemos ver acá, nos conecta directamente, conecta a las provincias del norte de la Argentina directamente con San Pablo, Brasil, ¿sí? Y el paso se hace por Bernardo de Irigoyen
que es el único paso fronterizo seco que tenemos entre Brasil y Argentina. Entonces nosotros ahora tenemos una conexión descentralizada, o sea, ya no dependemos más de la conexión de Buenos Aires hacia el mundo. Ahora nuestro sistema de información, nuestra conexión al mundo pasa por Brasil y desde ahí directamente al resto del mundo. Esta red de Capricornio se inauguró el año pasado, en abril, pero tenemos que ser conscientes que el trabajo ya se viene realizando desde hace muchos años. O sea, en el 2012 comenzaron las obras de soterramiento de los caños, o tritubos se llaman específicamente, tritubos, por las distintas vías donde tenemos la distribución de la fibra óptica. Esos tritubos que se soterraron fueron construidos acá en Formosa, en el Parque Industrial, así que, bueno, podemos ver que también significó una mano de obra para todos los formoseños, ¿no? Más de uno de ustedes será testigo de esos trabajos, porque fueron por la ruta 81, la ruta número 86, la número 3, o sea, en distintos medios donde quizás fueron testigos de eso. Comenzó esa obra en el 2012. Inauguramos entonces la red de Capricornio el año pasado, en abril. Nunca mejor decidido el momento, porque fíjense lo que nos pasa ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Necesitamos estar conectados, necesitamos acceso, ¿sí? Necesitamos acceso libre a Internet en varios lugares que antes no podíamos tenerlo. Entonces, esta red permite el acceso y el uso de Internet para fortalecer el desarrollo cultural, económico, social y político, y de ese modo aseguramos igualdad de oportunidades para todos los formoseños, vivan donde vivan, ¿sí? Y de ese modo también nos facilitan los accesos a capacitación en las nuevas tecnologías. Nosotros tenemos conectados ya con Internet 1576 puntos. Ahí vamos a mirar un poquito. Bueno. Puede pasar siempre estas cuestiones de que si abre o no abre la página en la que estamos tratando de trabajar, ¿no? Como docentes nos entendemos en estas cuestiones. Bien, fíjense que si nosotros hacemos clic en el link que nos permite acceder a lo que es Formosa Digital, podemos ver todos los puntos, los lugares que tienen conexión a Internet. Son puntos de acceso gratis, decíamos, ¿no? Acá podemos mirar, fíjense, tenemos administración pública, tenemos todos los lugares en general, tenemos los de administración pública, los de cultura, los de educación, servicios que se imaginen. Pero si ustedes, por ejemplo, usan esto como recurso en la escuela, podríamos también poner en localidad, buscamos la localidad Pirané, ¿sí? Porque nos estamos enfocando justamente en lo nuestro, buscamos Pirané, y nos vamos específicamente a ver cuáles son los puntos que tenemos conectados en Pirané. Pongo Pirané en la celda de texto, y me voy a buscar. Cuando digo buscar, me va a mostrar entonces cuáles son todos los puntos conectados que tenemos en Pirané. Tenemos entonces organismos públicos nacionales 2, tenemos de administración pública 5 organismos públicos provinciales, del Poder Judicial, tenemos conectado los núcleos de acceso al conocimiento de la parte de cultura, tenemos la delegación zonal, tenemos una escuela privada, 7 escuelas de educación primaria, tenemos 4 escuelas provinciales de educación primarias, que están nucleadas con los jardines de infantes, tenemos una escuela técnica, bueno, 3 plazas, puntos de acceso, centros de salud, el hospital, y las 3 comisarías.
Si ahora ustedes quisieran entrar, por ejemplo, a cualquiera de estos medios, no sé, supónganse que quieren mirar la escuela. Entonces lo que tenemos que hacer es, miramos nuestra escuela de educación secundaria y técnica, ¿sí? Que es la EPET número 3. Si pongo un ejemplo, cada docente sabrá qué va a buscar. Entonces nos podemos situar desde el mapa satélite, nos situamos en la escuelita, si queremos podemos agrandar, bueno, es una super escuela, ¿no? Podemos agrandar, hacer zoom en el mapa, localizamos las calles, miren, por ejemplo, San Lorenzo, Urquiza, tenemos, bueno, todas las inmediaciones, perdón, que corresponden a la escuela. Entonces, fíjense cómo a través de esta misma página, que es una página oficial de información del gobierno, nosotros lo podemos usar como recurso también para trabajar en el aula. Entonces, no solamente eso, porque podemos, además de mirar nuestra escuela, mirar nuestras plazas, hacer todo un relevamiento, fíjense que también tenemos la posibilidad de mirar el mapa de los puntos conectados. ¿Sí? Mirar el mapa de los puntos conectados, que lo tenemos acá. Entonces ahí podemos también tener una mirada panorámica de cuáles son todos los puntos conectados en la provincia. Como les decía hoy, por esa fibra óptica que pasa y distribuye después el servicio, la principal, que va por la ruta número 81, después la ruta número 86, bueno, y vamos uniendo cada uno de los lugares. Si ahora específicamente queremos mirar, por ejemplo, una escuela determinada, fíjense que ahí encontramos una escuela que le corresponde a Pirané, de Lomas de Ness, ¿sí? Podemos ir a esa escuela si ustedes quieren, después pueden buscar otras, por ejemplo, la NET, el número 39, la TED número 98, ¿sí? Y así sucesivamente, pero no solamente las escuelas, porque fíjense que también tenemos los otros puntos conectados, como por ejemplo, los servicios de salud, la policía, el destacamento policial. Además, tenemos los servicios de salud que ustedes pueden ir. Y si amplían el mapa, también pueden ir viendo, haciendo una mirada más general de cada uno de los sectores. Fíjense que acá nosotros podemos trabajar con cada uno de los sectores, o sea, quizás con nuestros alumnos podemos hacer una mirada. O sea, yo soy, profesora en física química, entonces siempre voy a tener la mirada hacia las ciencias experimentales, ¿no? Pero, no sé, trabajar el ecosistema, trabajar la población, por ejemplo, vamos a la plaza y miramos desde la plaza cuáles son todos los recursos disponibles que tenemos como para poder trabajar en la escuela con eso, ¿no? Después podemos irnos, por ejemplo, a zonas, a colonias que estén más lejos, o sea, del centro, podemos mirar qué pasa ahí, cuál es la vegetación, o sea, usar, por ejemplo, este recurso que nos da Internet y que es parte de esos entornos virtuales que tenemos para generar aprendizaje. Al chico, por ejemplo, al estudiante, lo motiva mucho esto, encontrarse con lo suyo, encontrarse con lo propio, ¿sí? Por ejemplo, quizás haya en Pirané Capital chicos que tienen sus abuelos en localidades cercanas, entonces, qué mejor poder trasladarlo desde el lugar donde están, ya sea presencial o virtual, a través de una actividad que uno pueda generar para hacer que a través de este recurso el chico vaya al lugar donde viven los abuelos y pueda mirar ese entorno donde están ubicados ellos, ¿no? Es una mirada desde arriba. Yo les cuento que a mí me pasa, yo siempre entro a este mapa y miro el lugar donde crecí, la escuela donde fui, y ahora tengo una emoción inmensa porque
en ese lugar que es donde creció mi mamá, donde estudió mi mamá, hoy tienen conexión a internet. Entonces, con esto que les decía hoy, ¿no? De que el gobernador hablaba en uno de sus discursos de una igualdad de oportunidades. Entonces, yo cuando miro esto en el mapa, lo que digo es, ¿y si esto no es justicia social? Entonces, ¿qué es? ¿Sí? En hechos. Entonces, eso nosotros tenemos que hacer que se conozca. Nosotros tenemos que conocer los medios donde vivimos. Nosotros tenemos que saber qué tenemos y qué no tenemos, porque es fácil a veces decir, ay, no hay nada en Formosa, quizás porque no conocimos otras realidades, ¿no? Y fíjense, así como el lugar donde yo crecí, que si amplío el mapa, fíjense, está allá lejísimo, ¿no? Pero así como ese, miren más al oeste también tenemos, así como en medio de la nada, miren, otra escuela conectada, ¿sí? Es una misión evangélica de Laguna Yacaré, bien al oeste. O sea, fíjense esas oportunidades para esas personas que antes, para poder acceder a los medios, para poder hacer un curso de capacitación, para poder estudiar otras cosas, necesitaban sí o sí trasladarse hasta los centros mucho más, equipados tecnológicamente sería, ¿no? Y encima con un costo bien alto, porque ahora el hecho de que nosotros seamos proveedores del servicio de Internet, eso también implica tener menos costos en los servicios que tenemos. Bien, bueno, ahí vimos uno de los recursos que podríamos utilizar. Y perdón, pero para la opción. Uno de los recursos entonces que podríamos utilizar. Esto era necesario, ¿no? Era necesario que podamos ver cómo estamos conectados, qué conectividad tenemos, porque justamente, como decíamos, la pandemia nos llevó a trabajar en un medio donde necesitábamos de alguna manera conectarnos con los estudiantes, de alguna manera, o sea, muchos nos conectamos con el WhatsApp, con correo electrónico, mandando las actividades, dependiendo de los lugares donde tengamos que trabajar, pero la vida nos cambió a los docentes de una semana para la otra. O sea, estuvimos dando clases y a la siguiente semana nos dijeron que teníamos que quedarnos en nuestras casas. Y ahí había que ver, ¿no? Todo lo que necesitábamos saber de tecnología, todo lo que necesitábamos conocer como docentes para poder generar esa intervención o esa comunicación con nuestros estudiantes, que ya no los íbamos a ver cara a cara. Y a más de uno nos costó un montón poder trabajar con esto. Bien, todo esto hizo que a nivel país, toda esta emergencia que nos tocó vivir, que a nivel país tengamos que sufrir también algunas modificaciones en algunas leyes. No sé si sufrir, creo que nos favoreció esto de algún modo, siempre para ver el lado positivo de las cosas. Entonces, es necesario que recordemos que el 30 de junio de este año, por medio del decreto 579, el presidente Alberto Fernández promulgó las modificaciones establecidas en la ley 27.500. Esas modificaciones tienen que ver con la nueva normativa que establece cambios en el artículo 109 de la Ley de Educación 26.206, que hablaba de incluir los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos, aunque este sistema se aplicaba solamente para estudiantes mayores de 18 años. De forma excepcional y con una previa declaración fundada en el Ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación, y con la jurisdicción que corresponda, también podrá usarse este medio de educación a distancia cuando haya algún evento, ¿sí?, que no permita que
no permita la escolaridad total o parcial, ¿sí? Entonces, se va a poder aplicar, se puede aplicar porque ya es ley, en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o cualquier razón de fuerza mayor que le impida al estudiante la concurrencia a los establecimientos educativos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, aquel chico que esté internado, ¿sí?, por así decirlo, no pueda concurrir a la escuela, tendrá que haber una asistencia de educación a distancia para ese estudiante. Bien, además de, bueno, tener en cuenta, por ejemplo, los casos donde los estudiantes viajan por cuestiones particulares, entonces sería como una asistencia mediada. Y también en esta modificación se incluye a la modalidad rural, que está permitido utilizar esta herramienta, ¿no?, pero a partir del ciclo orientado. Por otro lado, vamos a definir en función nuestra ley de educación a distancia, que en la Ley Provincial de Educación número 1613, ¿sí?, en sus artículos 75, 76 y 77, que hacen referencia a la educación a distancia. Entonces, nosotros nos vamos a posicionar en lo que nosotros tenemos como definición de educación a distancia. En primera instancia, es una opción pedagógica y didáctica para jóvenes y adultos aplicadas a los distintos niveles educativos, que nos van a permitir, ¿no?, el logro de objetivos de la política educativa y que se puede dar en educación formal y no formal. La educación a distancia constituye la opción pedagógica y dinámica donde la relación docente-alumno se encuentra separada en tiempo y o en espacio durante todo o parte del proceso educativo. En los materiales, y ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo vamos a trabajar sobre justamente los recursos que vamos a utilizar cuando nos toque vivir esta situación. Por otro lado, en el artículo 77 dice que quedan excluidos en la denominación educación a distancia los estudios comprendidos como educación semipresencial, educación asistida, educación abierta, virtual, y otra que reúna cualquier característica de este tipo. O sea, están incluidos. Nosotros, cuando nos toca trabajar de este modo, entonces podemos hablar de que estamos trabajando en educación a distancia. Vamos a compartir un poquito la evolución de lo que implica hablar de educación a distancia. En un primer momento, la educación a distancia, hay un reconocimiento de que surge allá por 1700. Fíjense la cantidad de años que hace que ya se tornaba necesario llegar a la población de algún modo para poder sostenerla en determinadas necesidades, ¿no? En primera instancia se trabajó sobre la enseñanza en educación a distancia con la enseñanza por correspondencia. Nosotros, o sea, las personas que pudieron hacer esto recibían el material por correo postal. No sé si se acuerdan que les mostré de dónde somos nosotros, donde es mi mamá, del 503, ahí había un correo postal, y hasta ahí llegaban los cuadernillos, bueno, hasta ahí, en muchos lugares más, ¿no? Pero como para tener una idea, llegaban los cuadernillos, los módulos, que había que leerlos, completarlos y hacer una devolución y mandárselo de nuevo al tutor, que es lo que nosotros conocemos ahora. Obviamente que tardaba mucho tiempo entre que te llegaba el material, vos procesabas esa información, recepcionabas esa información, porque había que hacer lo que ellos te decían, no tenías lugar a tener otra opinión, y mandársela con los ejercicios o las autoevaluaciones que mandaba. Después aparece, ya muchos años después, la enseñanza, se puede lograr la enseñanza apoyada en los medios de comunicación. Cuando aparece la radio, la televisión, entonces ahí aparecen nuevos recursos que aquellos que implementaban este tipo de educación los podían usar, pero también seguían mandándote las videos que acompañaban a todo ese texto escrito que recibías. Después aparece la enseñanza apoyada con recursos informáticos.
que también siguen siendo, ¿no?, material de estudio. Recursos informáticos nos referimos a aquellos disquetes, los cassettes que recibían, ¿sí?, todo sistema de discos donde recibían la información, había también que procesarla y hacer la devolución de las tareas que nos pedían. Actualmente, bueno, no sé si decir actualmente, pero ya hace muchos años aparece otro sistema donde vamos o intentamos ir mejorando ese tipo de comunicación, que tiene que ver con ese sistema online, con la aparición de las redes en realidad, con la aparición de la web. Entonces es como que ya tenemos disponible mucho más recursos que nos permiten interactuar de otra manera con los estudiantes o las personas que se van a capacitar. Cuando nosotros hablamos de entornos virtuales de aprendizaje, no nos podemos despegar del todo de lo que es la enseñanza presencial. Y creo que la mayoría estamos ahí como a la expectativa de que volvamos todos, no así en partes. Pero bueno, yo creo que además todos los recursos que la virtualidad en este tiempo nos hizo poner en el camino, nos van a llevar a que la tengamos que implementar. No la podemos dejar de lado. Ya vino y se va a quedar, se va a instalar con nosotros. Así que en esa enseñanza presencial, en ese encuentro que tengo con los estudiantes cara a cara, en ese espacio donde comparto tiempo, ¿sí? Cuando comparto el tiempo, donde veo sus miradas, donde puedo ver del otro lado qué siente, si entendió o no entendió, cómo me mira, porque nosotros, los docentes, tenemos tantas cosas para mirar en el cara a cara que se nos escapaba o se nos escapa con lo que es la enseñanza a distancia, ¿no? Si bien la enseñanza a distancia también me permite tener foros, me permite comunicarme a través de una cámara, pero estoy segura que para ustedes y para mí no es lo mismo. No es lo mismo, pero es un recurso, es válido, es viable, entonces usémoslo, vamos a tener que usarlo, y a beneficio nuestro, obviamente. Cuando nosotros hablamos de enseñanza a distancia tradicional, en esa enseñanza a distancia tradicional, el estudiante aprendía solo, o sea, aprendía en el entorno de la familia con la que vivía, no tenía otra forma de comunicarse con otros como para hacer una mediación entre lo que cree que entendió y no entendió. Recibió un material, había que leerlo, procesarlo y entenderlo como pueda, ¿sí? El aprendizaje se da por recepción, había poca comunicación con el tutor, ¿sí? Y los materiales didácticos, como dije antes, eran materiales a lo mejor digitales, pero no eran más que otra cosa que paquetes de información y de guías de ejercicios que había que resolver y devolvérsela intentando que al que reciba le guste lo que leía, porque había que reproducir lo que ellos mismos mandaban. Nosotros lo que queremos es alejarnos de eso, de ese medio, y hablamos en ese momento de otro tipo de entorno, ya no de ese entorno cerrado, ¿sí? El aprendizaje también se va a dar de forma individual, porque yo voy a recibir la información, la voy a procesar, la voy a trabajar, pero tengo la posibilidad de poder compartir con otros, ¿sí? De poder compartir con otros, de poder comunicarme de otra forma a través de las redes, de los foros, ¿sí? Ya el proceso de aprendizaje deja de ser por recepción y pasa a ser un aprendizaje activo. Y por otro lado, la comunicación también se mejora un montón, porque nosotros tenemos la posibilidad, como muchos de ustedes lo hicieron, de poder comunicarnos de forma sincrónica con los estudiantes, de poder verles las caritas, saber qué pasaba del otro lado, cómo estaban, cómo se sentían. Y también lo podemos hacer de forma sincrónica, cuando nos dejamos un chat, cuando nos mandamos un mail, cuando generamos esa comunicación que nos vincula, que nos atrae y nos hace ser docentes, ¿no? Obviamente que ya tenemos un montón de recursos, de materiales didácticos,
que están mediados por mucha tecnología, y que nosotros llamamos a esos recursos multimedia. Entonces, repasamos un poquito los modelos de enseñanzas que coexisten en la actualidad. Son los modelos que están apoyados, algunos de aula presencial, apoyados por aulas virtuales. O sea, nosotros, además de tener la clase con nuestros estudiantes de forma presencial, podemos apoyarnos en aulas virtuales, donde en esos espacios vamos a trabajar determinados saberes, el desarrollo de algunas capacidades que después los vinculen con el mundo actual, donde les toca desenvolverse y desarrollarse. Por otro lado, tenemos otro sistema que se llama B-Learning, que es el de la enseñanza semipresencial. O sea, es una enseñanza, a distancia, pero que requiere un encuentro, quizás una vez al mes, 2 veces al mes, con los cursantes. Y por otro lado tenemos los entornos virtuales, que directamente son los que nos permiten trabajar online, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esa formación online, tenemos disponibles, ¿no?, muchos recursos de la web. Actualmente tenemos software de códigos abiertos, como son las aulas virtuales que habitualmente conocemos. Tenemos otros recursos que son online directamente, y bueno, y después los de códigos cerrados, o sea, que son pagos para las industrias y los comercios, por ejemplo. Nosotros acá usamos mucho el Google Classroom, por ejemplo. Sé que el instituto acá en Pirané también usa Edmodo como plataforma, hay otros que están usando Moodle. Bueno, tenemos un sinfín de recursos. Lo que no queremos caer con el uso de esos recursos es en que el espacio digital que usamos ahí sea netamente cerrado. O sea, la idea es usar las aulas virtuales, pero no como un lugar que deja de ser físico y pasa a ser virtual, donde solo se guardan PDFs, PowerPoint, videos, y que otra vez el estudiante tiene que ir descargarlas y, como en los viejos tiempos, responder cuestionarios o preguntas sobre eso, cerrado eso, enviado al profesor, si coincide con lo que yo le mandé, estoy feliz y contenta. O sea, eso es lo que tenemos que tratar de ir rompiendo, ¿sí? Ir pasándonos a los que son los espacios digitales, pero abiertos, donde haya otro nivel de interactividad entre los estudiantes, los alumnos, la comunidad donde vive, el diseño de los materiales que vamos a trabajar, siempre que estén en contexto, para que podamos promover y conocer lo nuestro, como decía antes, porque si conozco lo nuestro, después lo valoro, ¿sí? Y después aprendo. O sea, yo veía, por ejemplo, en el caso de mi sobrina, ellos estudian historia, voy a tomar un tema de historia porque fue el que me llamó mucho la atención. En los 3 años tengo su carpeta, porque ella es una apasionada de todo lo que tenga que ver con la historia y la geografía, entonces va guardando sus carpetas. Por lo que yo vi, siempre trabajan temas, la historia de otro lugar, no la nuestra. Y tenemos tanta riqueza cultural como para trabajar, que entonces, ¿por qué no desafiarnos a nosotros mismos, a los diseños curriculares, y empezar a trabajar desde lo nuestro, desde esa mirada en el mapa para ver dónde estamos, quiénes somos, ¿sí? ¿Cuál es el contexto cultural en el que nos desenvolvemos? ¿Qué había en este lugar antes? ¿Cómo evolucionó? ¿A causa de qué? ¿Qué gestiones se hicieron para que hoy tengamos lo que tenemos y antes no teníamos? Entonces, lo que tenemos que tratar de generar en nuestros estudiantes es que sean ellos productores también del conocimiento, ¿sí? No solamente receptores de los saberes que yo quiero generar en ellos, sino que puedan construir sus conocimientos, sus saberes, y de ese modo ir armando, ¿no?, espacios donde podamos guardar esa información, que es lo que nos permite ahora la web 2.0, ¿no? Son todos los recursos que podemos utilizar, tanto los estudiantes como los profesores, como
para poder trabajar y crear y gestionar nuestros propios conocimientos. O sea, con esto nosotros nos queremos aproximar a lo que es un ecosistema de aprendizaje, ¿no? En un ecosistema de aprendizaje nosotros tenemos muchas variables que van a intervenir, ¿no? Desde la gestión de los conocimientos, como dije hace un rato, que sean locales, propios, nuestros, conozco lo mío y después me voy a conocer lo de afuera. Y que eso me permita a mí desarrollar ciertas capacidades que me permitan después interaccionar con el medio, en mi lugar, acá en Pirané, en Formosa Capital, a la provincia que vaya, ¿sí? Nos vamos a manejar cuando nosotros hacemos eco de este ecosistema de aprendizaje ya con paradigmas que son socioconstructivistas, ¿no? Donde usamos como recurso, ¿sí? Como ese objeto de aprendizaje, usamos como recursos a las TIC, ¿sí? Vamos a usar las TIC y vamos a pasar de las TIC a las TAC, donde esos medios, esos recursos que nos da la tecnología de la información y comunicación nos puedan después servir como soportes para desenvolvernos en la vida. Fíjense que nosotros acá pusimos en el centro tenemos a los estudiantes, pero fíjense todo lo que necesitamos, ¿sí? Todas las interacciones que necesitamos tener para poder hablar, ¿no? De un ecosistema de aprendizaje. Necesitamos tener en cuenta el bienestar, un ecosistema de bienestar que está contemplado para nosotros los formoseños como una de las capacidades, ¿sí? Que tenemos que desarrollar en ellos, visto el docente como un tutor en ese acompañamiento que va a hacer a los estudiantes, ¿sí? Cómo construir entonces la gestión de contenidos, vemos la gestión de infraestructura, o sea, el lugar desde donde vamos a generar los soportes, las capacitaciones que necesitamos recibir, generar en ellos un aprendizaje colaborativo. ¿Sí? El desarrollo de la capacidad de trabajar con otro no se limita solamente a la presencia de los estudiantes en el aula física. O sea, yo trabajando en aulas virtuales también puedo desarrollar la capacidad de trabajar con otros. Y hay muchos recursos que me permiten a mí como docente hacer un seguimiento de ese nivel de intervención que hagan los estudiantes con los temas o trabajos o saberes que quiero promover. Bueno, para enseñar y aprender, entonces, con los recursos de la web 2.0 tenemos una infinidad de recursos. Acá lo importante es que nosotros podamos seleccionar como docentes cuáles son los más convenientes para nuestro grupo, para nuestro contexto, nuestro entorno, y ver cuáles vamos a aplicar y en qué momento. ¿En qué momentos? Eso también es muy interesante saber. Que, como dije hoy, sean prosumidores de la información. Nosotros hablamos de ecosistemas de aprendizaje porque justamente nosotros al tener acceso a la red, al tener conectividad, tenemos acceso a mucha información, ¿sí? En la web, ¿sí? Hay muchísima información. Y ahí viene nuestro trabajo otra vez como docentes, porque como docentes tenemos que poder curar esos contenidos. O sea, no podemos decirle a nuestro estudiante, busquen en la web la historia de los inicios del pueblo de Pirané, ¿sí? O sea, porque puede haber mucha información, no toda la información que hay en la web a veces es verdadera. Entonces nosotros tenemos que ser curadores de esa información, nosotros tenemos que seleccionar primero, ¿sí? Tenemos que ver qué hay, no puedo dar directamente las actividades, no debería, no debería dar directamente las actividades, tengo que primero asegurarme de que van a llegar a una información que sea real, ¿sí? Bueno, la idea es que no solo bajen información, sino que también la produzcan. Y que cuando la produzcan, la compartan, ¿sí? Yo siempre digo, o sea, el conocer nos tiene que abrir las puertas, pero nos abre las puertas
a nosotros y también a los otros. O sea, si yo genero conocimiento, si yo genero ciertos conocimientos específicos sobre algo, lo ideal es que lo compartan, ¿sí? Así otros también tienen acceso a esa información. Y de esto hablaba hoy cuando hablaba de el trabajo en red colaborativo, ¿no? Nosotros tendríamos que poder gestionar desde el aula recursos de la web 2.0 donde el chico pueda subir su información y la pueda compartir en red con otros, ¿no? Las redes sociales son muchas, hay más de 30 redes sociales que tenemos, a las cuales tenemos acceso de forma gratis. O sea, no son solamente las 4 o 5 que nos nombran siempre. Entonces, de pronto podríamos trabajar con eso para hacer una revisión, ¿no? Y compartir esos conocimientos. Obviamente que contamos actualmente con muchísimos recursos que nos permitan ser productores de esos conocimientos. Y con conocimiento y causa, me animo a sugerir que trabajemos mucho la parte del lenguaje audiovisual y multimedia, porque esto los va preparando después para las salidas laborales, el encuentro con otros estudiantes, que anímense ustedes como docentes a preparar recursos multimedia audiovisuales, pero también a hacer que los estudiantes lo puedan hacer y que lo presenten en comunidad, que lo presenten en otra escuela, por ejemplo, de una escuela técnica lo presenten en una escuela secundaria media, o al revés, o con los nenes del jardín inclusive, para que empiecen a enviar textos, a escucharse, a mejorar, ir mejorando, ¿no? Todas esas habilidades que nos permiten después desarrollar la capacidad de comunicación, comprensión lectora, producción escrita y la resolución de problemas, por ejemplo. Y vamos a llegar entonces otra vez a mirarnos nosotros mismos, ¿no? Es una gran responsabilidad ser docente. Yo siempre digo, ¿no? No sé, creo que es una de las profesiones que más llegan a nivel moral a cada uno de los que nos dedicamos a ejercer la docencia, porque nosotros formamos personas y lo tenemos que asumir con mucha responsabilidad, lo que implica que nos tengamos que situar y poner, ¿no? A preparar nuestras clases, a ver qué tenemos disponible, a ver qué dicen nuestros diseños curriculares, a ver qué vuelta le vamos a dar en función del momento que nos toca vivir, a ver de qué forma nos vamos a comunicar, qué necesita la familia, la comunidad. Fíjense, acá tenemos en este esquema todas las cosas que un docente tiene que tener en cuenta para poder diseñar y programar su clase, gestionar su clase. A mí me gusta la palabra gestionar nuestras clases. Son muchísimas. No sé si alguna vez se pusieron a pensar todas las cosas que nos circundan en el momento de gestionar nuestras clases, en pensar cómo vamos a dar clases. Fíjense acá, por ejemplo, tienen, bueno, la interacción con otros colegas. Necesito ponerme en contacto con los otros colegas para ver de qué forma puedo, o si tiene alguna estrategia pensada para un tema determinado, o cómo lo abordó, cómo lo trabajó, cómo trabaja, por ejemplo, el nivel de interacción en el aula con los estudiantes, si nos conocemos del mismo curso, o si ese docente ya dio clases con este grupo de estudiantes un año antes, ¿sí? Después ver cuáles son los medios masivos de comunicación, qué dicen los medios de comunicación, porque tenemos que estar al tanto de toda la información actual, además, ¿no? Después ver qué videos, qué soportes, qué sitios hay disponibles para abordar ese tema en particular. Ver qué hay en las redes sociales sobre lo que vamos a trabajar.
Después, generar podcast, por ejemplo, ¿sí? Para mandar una explicación, para mandar un pedido de tarea, para, ¿sí? Generar nosotros primero y después obviamente pedírselo a ellos. Después ver los medios de colaboración que tenemos como las wiki, los blogs, ¿sí? Todos los medios de colaboración donde van a generar conocimiento, van a construir conocimientos colaborativamente. Y esto no solamente dentro de la misma escuela, esto lo pueden hacer también usando la tecnología como mediadora, lo pueden hacer en escuelas distintas. O sea, yo tomo una escuela X y otra y puedo trabajar, ¿no? Colaborativamente y en red con los 2 sextos, los 2 quintos o los 2 primer grados de las diferentes escuelas, no sé, desde haciendo análisis de imagen del ecosistema que le es propio a cada uno. Bien, tener conectividad, trabajar en red, nos permite hablar de la ubicuidad, ¿no? ¿Qué es la ubicuidad? Es justamente la posibilidad que tenemos gracias a las redes, gracias a Internet, de poder acceder a la información, al conocimiento, generar conocimiento en cualquier lugar, ¿sí? En cualquier lugar y espacio. Esto nos permite la permanencia de la información, porque la podemos guardar en un determinado lugar, acceder inmediatamente, ¿sí? Podemos adaptar a las demandas, como dice, de la adaptabilidad de las demandas académicas, laborales y sociales, a la interconectividad con compañeros, con expertos, ya sea de forma sincrónica o asincrónica. Entonces, aprendizaje ubicuo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Acá se deben ver reflejados algunos de ustedes porque las fotitos son locales. Desde cualquier lugar, ¿sí? Como decía, puedo estar en la cocina de mi casa, puedo estar controlando la siembra, puedo estar en un lugar recreativo, una plaza donde tengo acceso a internet, por ejemplo, porque si no lo tengo en mi casa me puedo ir a la plaza donde sí tengo uno de los nodos de la fibra óptica que me dan internet libre, ¿sí? Puedo estar en mi dormitorio, indistintamente, pero en el lugar que esté, al tener acceso a la conectividad, y tengo acceso a la conectividad, puedo trabajar entonces para generar conocimientos o bien, ¿sí? Buscando alguna información. Entonces fíjense cómo fuimos pasando y hablando de distintas posibilidades de aprendizajes basados en esos entornos que nos dan los medios, ¿sí? Aprendizaje en entornos virtuales, decíamos, ¿no? Y pasamos del e-learning al u-learning, aprendizaje ubicuo en cualquier lugar y en cualquier momento. Solo necesitamos como docentes ser cuidadosos en cómo gestionamos nuestras clases, en qué recursos utilizamos y qué promovemos para la utilización de los estudiantes y prepararlos para la vida, ¿sí? No nos olvidemos el objetivo de nuestra educación, de la ley de educación provincial. ¿Sí? Gracias.
Muy buenos días, queridos compañeros y compañeras, docentes y estudiantes de Pirané. Yo soy la profesora Patricia Sánchez, capacitadora del Instituto Pedagógico Provincial. Estoy muy contenta de compartir hoy con ustedes este segundo encuentro conversatorio del seminario Contenidos Locales y TIC en Pandemia. Ya en el primer encuentro vimos el abordaje de las políticas educativas en el modelo formoseño, y ahora en este segundo encuentro, en primer lugar, la importancia de enseñar y aprender en los contextos, entornos virtuales, las técnicas y herramientas en la educación virtual. Ahora, por mi parte, teniendo en cuenta el contexto virtual en que nos estamos desempeñando por la contingencia, voy a hablar acerca del video como estrategia de aprendizaje. Es muy importante en este contexto de la pandemia provocada por el coronavirus, que nos obligó a sumarnos a este reto, que si bien los docentes de todos los niveles y los estudiantes ya estábamos utilizando habitualmente materiales audiovisuales, cualquiera sea el nivel de nuestras prácticas educativas, pero ahora con todos los medios tecnológicos que contamos, también con la conectividad de que gozamos aquí en nuestra provincia, estamos optimizando todos nuestros recursos didácticos y personales para poner en marcha este desafío que comenzó con la pandemia, pero que va a permanecer porque ya es un hecho la educación digital, la educación a través de los medios virtuales. Y bueno, acá vamos a jugarnos con nuestra creatividad para producir contenidos propios basados en esos contenidos locales que son prioritarios para, desde Formosa, empezar a conocer primero lo nuestro y luego el mundo, ponernos en contacto, mostrar quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos. Bien, me gustaría en primer lugar compartir un material audiovisual producido en los talleres del IPP junto a docentes y estudiantes de diferentes niveles, donde nos muestran que podemos sintetizar en un corto tiempo muchísimos contenidos y hacerlos significativos, porque somos protagonistas de nuestros propios aprendizajes y trabajamos con la importancia de nuestra historia, nuestra geografía, todas las dimensiones que significan el ser formoseño. ¿Podemos compartir la pantalla? Soy origen, soy verdad, verde majestad, rojo amanecer, abrazo de amigos compartiendo el coraje. El gobierno quiere garantizar el derecho de realizarse en su suelo natal. Por eso esta decisión, por eso este programa. En el viejo oeste formoseño, cuando el pavimento no llegaba acá, y bueno, cuando no llovía, al transitar la ruta 81, era una peripecia por la arena, los pozos, y cuando llovía, sí, ni contar. Porque es lindo acordarse de eso para saber de dónde venimos, para valorar lo que tenemos hoy. ¿Cuál era el problema mayúsculo que tenía toda esta región? Era el problema del agua. Y hoy parece que nos olvidamos. Nuestros niños en las escuelas van a estar recibiendo a través de esa bondadosa misión que tiene nuestro docente en esa tarea tan linda de enseñar
y aprender, van a estar recibiendo también los conocimientos necesarios de lo que venimos hoy aquí a plantear, porque vamos a reformar nuestros contenidos curriculares y vamos a incorporar los elementos que sean útiles para la vida real en su propio suelo. Eso es nuestra preocupación también por los jóvenes. No queremos que nuestros jóvenes lleguen a los niveles secundarios y luego de tener un título tenga que ir de su suelo natal porque no está capacitado para la realidad de ese suelo. Hoy, 17 años de la firma del Acta de Reparación Histórica que hemos suscrito con el compañero Néstor Kirchner. Al tercer día de haber asumido la presidencia de la Nación, vino a visitarnos y a firmar el Acta de Reparación Histórica, que fue el instrumento, no voy a abundar en historia porque ya considerando del decreto expresa para que quede plasmado, pero esto está en el corazón de cada formoseño. Eso marcó un antes y un después. No voy a empezar tampoco a mencionar todas las cosas que hemos hecho gracias a la reparación histórica, no solamente con Néstor, sino después hemos continuado con Cristina. Los formoseños somos optimistas, por eso decimos de que aquí con la adversidad no se pacta, porque las vencemos o nos vencen. Nosotros hemos decidido vencerla, por eso en Formosa no se rinde nadie. Yo pensé que iba a ser aburrido así de bla bla, pero me gustó, me gustó que participemos todos. Me gustó conocer a los alumnos de los distintos colegios. A mí me resulta práctico el tema de usar el celular. Me parece excelente que se implemente la tecnología para trabajar estas cuestiones de Formosa. Hubo muchos detalles nuevos que aprendí. En cuanto a la tecnología, me encanta el hecho de poder usarlo porque si bien tenemos un montón de aplicaciones, no únicamente Power Director, que dijo una de las profesoras, Porque como siempre nos dicen, estamos en la era de la tecnología y tenemos que usar eso a nuestro favor. Encontraron también el lado gracioso como para poder llamar más nuestra atención. Tengo idea del celular, pero tampoco tengo, así que somos tres. Formosa, pureza, tierra joven, canción para soñar. Hoy te cantan tus hijos. Formosa, pureza, tierra joven, canción para soñar. Formosa. Sí. Bueno, con el avance de la tecnología y el desarrollo también de la conectividad, vemos que no es necesario tener un estudio de grabación
o mayores medios para generar nuestros propios productos. Basta con tener un teléfono, un smartphone, para comenzar a trabajar en este desafío que es justamente producir imágenes, textos, audios, es decir, un audiovisual para poder llegar hacia nuestros estudiantes, hacia nuestros colegas y a toda la comunidad a partir de productos propios. Pero nos hacemos algunas preguntas con respecto a la utilización del video educativo como recurso para el aprendizaje. Cualquier video puede emplearse en clases. Podemos partir de la premisa que si cualquier tipo de video se emplea en clase, independientemente de la forma narrativa en que se haya empleado en su realización, básicamente un video es un banco de imágenes grabadas en una película, por ejemplo. Puede ser considerado un video educativo, pero tenemos que tener en cuenta, básicamente, que tenemos que definir muy bien a quién va dirigido este producto, cuál es la intencionalidad que queremos causar en esos receptores. De esta manera, esta afirmación es muy amplia y abarca cualquier tipo de video. Debemos recurrir entonces a un criterio de clasificación para lograr el producto deseado. Nosotros podemos producir videos entonces videos de tipo instructivo, donde su misión es lograr que los estudiantes dominen un contenido determinado. También pueden ser videos cognoscitivos, donde pretenden dar a conocer diferentes aspectos relacionados con el tema que se está estudiando. Bueno, vamos a tratar de compaginar acá el Power. Mientras tanto, entonces, voy a retomar la importancia justamente de generar las producciones audiovisuales para el aula. Los docentes estamos aprovechando esta oportunidad generada por la contingencia para incluir los videos como recursos de aprendizaje, no importa la modalidad educativa donde nos desempeñemos. Además, las nuevas plataformas como ser el Classroom, el Zoom, Meet, respaldan este gran recurso como una estrategia didáctica imprescindible. Lo implementamos en diferentes formas de desarrollar nuestras clases y, por ende, son un gran recurso y también nos implican un gran desafío, ya que es una propuesta muy interesante para trabajar con nuestros contenidos locales. El video educativo como recurso del aprendizaje nos ofrece una diversidad de temas y campos en los que podemos incursionar, tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Pero, decíamos anteriormente, cualquier video puede emplearse en las clases. Lo importante es tener en cuenta, entonces, algunas cuestiones como a quién va dirigido el material, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos causar, ¿sí?, en los receptores? También
dónde vamos a colgar ese contenido, es decir, en qué plataformas las vamos a utilizar y de qué manera las vamos a socializar. El video educativo nos ofrece entonces un compendio de recursos audiovisuales que tienen un objetivo didáctico que deben ser cuidadosamente y previamente formulados. Para ese fin, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de videos. Decíamos que están los videos instructivos, cuya misión es que los estudiantes dominen un contenido determinado, específico. Los videos cognitivos pretenden dar a conocer diferentes aspectos de un tema relacionados, ¿sí?, a un programa o una unidad que se está desarrollando. También, sobre todo en esta etapa, en esta contingencia, nos dedicamos a motivar a nuestros estudiantes, a motivarnos entre colegas docentes, y ahí están esos videos que tienen como fin disponernos positivamente, ya sea para el aprendizaje o para una actividad, o para desarrollar una determinada tarea. Otros videos son los modelizantes o modelizadores. Nos presentan modelos a imitar o a seguir. Y nuestra experiencia también en esta etapa es que utilizamos este recurso. Un ejemplo de ellos es el famoso TikTok, que usan tanto los adolescentes como también los adultos, y por ahí para generar estas cuestiones, incluirlas como no desarrollo de un contenido, pero sí a modo de una tarea para fijar algunas cuestiones que son importantes. Hay otros videos que son lúdicos, expresivos, donde utilizamos entonces ese modelo de expresión a través de habilidades y del conocimiento de las diversas herramientas. En un video nosotros tenemos que analizar antes de su producción, cuando lo vamos pensando, qué potencialidad expresiva, ¿sí?, queremos desarrollar. Y hay diferentes niveles de potencialidad en este sentido. Tenemos una potencialidad que tiene una intención educativa, ¿sí? Debemos contar también con estas herramientas, que es la habilidad del docente, ¿sí?, para esas herramientas audiovisuales, los recursos tecnológicos con los que contamos, el material didáctico, y entonces vamos a poder lograr 3 grados básicos de potencialidad. En la potencialidad básica, ese material tiene simplemente imágenes estáticas que requieren la intervención del docente para darle una significatividad. Al incorporar otros recursos, vamos a obtener materiales, imágenes con sonido, que no son suficientes tampoco, pero que ya van reforzando esa potencialidad, por ejemplo, como el ser la básica, y pasamos a una expresividad media. Y después la expresividad alta, cuando la intención tiene un objetivo didáctico completo, con teorías, ejemplos, demostraciones, donde podemos apreciar entonces que un estudiante puede acceder a un conocimiento completo a través de la utilización de estos audios visuales. Bien. El video educativo actualmente es un recurso muy valioso. Podemos crearlo fácilmente con las tecnologías que contamos. Es muy importante el hecho de poder ver, leer, escuchar, interactuar como parte del diseño, un diseño bien planificado. Por lo tanto, vamos a considerar que este recurso, al ser de fácil creación, de que poseemos esa tecnología y la capacitación permanente para utilizarla, nos permiten escuchar, interactuar, ser parte justamente de este diseño y también hacer parte a nuestros estudiantes.
A través del video y su uso educativo se pueden producir modificaciones muy importantes en el escenario desde donde desarrollamos nuestras prácticas educativas. Y entonces vamos a mencionar algunas ventajas. El contenido que queda grabado se puede reproducir las veces que sea necesario. Es decir, que los puedo utilizar como docente, pero también el estudiante puede verlo, reverlo, y poder entonces aplicarle las veces que sea necesario, y además de su reutilización, todo contenido producido puede ser complementado, corregido, mejorado mediante las técnicas de edición. Otro factor importante es el enriquecimiento del video educativo. Es importante que nosotros como docentes creemos los espacios necesarios para la expresión de las emociones y generemos aprendizajes centrados justamente en los estudiantes, que ellos formen parte, se sientan protagonistas justamente en este proceso de creación y también en la difusión de esos contenidos locales que son tan importantes para el desarrollo de nuestra identidad. Esos espacios que se generan, donde nosotros vamos a colgar, visualizar el material de producción, son muy importantes porque a partir de ellos vamos a compartir nuestras experiencias, los métodos y las técnicas, tanto para seguir produciendo contenido como para mejorarlos y difundirlos. Diseñar las tareas que se realicen antes y después de la producción es muy importante, pues ello nos va a llevar a poder entonces abordar a todos los aspectos técnicos a considerar en esas etapas de elaboración de un video. Ahora vamos a trabajar justamente con esas etapas de la elaboración del video. Pero para ello tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Una vez que hemos decidido incorporar el video como una estrategia didáctica de aprendizaje en una unidad de estudio o un contenido, depende de nosotros entonces si decidimos tomar un video de la web, y para ello hay que tener en cuenta algunas cuestiones que son legales también. Si tomamos un video de la web para editarlos, adaptarlos a nuestros contenidos, a nuestras prácticas, debemos verificar primero si es de descarga libre, las cuestiones del derecho del autor, si permiten o no la edición de ese material, y luego vamos a construir un guión para poder adecuarlo y integrarlo a los temas que estamos desarrollando. Entonces, podemos crear también nuestros propios materiales y vamos a trabajar ahora en esos aspectos técnicos en los materiales de creación propia. Nosotros tenemos 3 fases o etapas en la producción de un material audiovisual. El video que vimos, que pudimos visualizar, fíjense que si ustedes lo repasan mentalmente en este momento, se van a encontrar justamente en estas 3 etapas, porque en la mayoría tenemos alguna experiencia ya trabajando con videos, ya sea que tomamos de la web, o que adaptamos o que producimos íntegramente. Entonces, en esas etapas, para la producción, la primera es la preproducción, donde es muy importante la elaboración de un guión, donde vamos a plasmar justamente por escrito todo lo que va a contener el material audiovisual. Los objetivos deben estar muy bien trazados, tener en cuenta el público al que estará destinado, el contenido que queremos transmitir, los recursos técnicos y gráficos que tenemos disponibles, la duración del mismo. En este sentido, se nos recomienda a los docentes que los videos para trabajar en el aula no sean extensos. Una duración recomendable es la de 6 minutos, dado a la atención que nos prestan los niños, los adolescentes,
en los adultos, para que esto no sea tedioso y no se desvíe la atención en otro momento. Debemos tener en claro también qué tipo de video queremos diseñar. Luego pasamos a la etapa de producción. La producción entonces la elaboración del material audiovisual del video, ya eligiendo el dispositivo de acuerdo al objetivo a alcanzar. En esta etapa llevamos a cabo la elaboración del video eligiendo el objetivo y el destino. El tipo de video a realizar se tiene en cuenta entonces para realizar un guión gráfico, que lo llamamos generalmente en todos los editores la famosa línea del tiempo. Es una secuencia ilustrada o gráfica que va a contener la historia que queremos contar. Y finalmente, en la postproducción, una vez grabado todo el material, nos corresponde la etapa de edición. En la etapa de edición vamos a elegir entonces las escenas, vamos a recortar las partes que queremos descartar, añadiremos pistas de sonido, colocaremos filtros, transiciones, incluiremos textos, inclusive portadas, créditos, zócalos. Y en esta etapa corresponde entonces la inclusión o la combinación con otras herramientas que nos permitan verificar si los estudiantes o los destinatarios lo han visto, han interactuado con el material. Por ejemplo, podemos incorporar cuestionarios de Google, si es que, por ejemplo, tengamos el video en una plataforma como es el YouTube. Bien. Es muy importante entonces que nosotros trabajemos con la generación de estos contenidos propios, ya que el video educativo puede ser una excelente alternativa para darle significatividad a nuestras prácticas educativas, sobre todo en este tiempo de aislamiento, y llegar a lo mejor de llevar un tema de manera sencilla, sintética, destacando sus aspectos fundamentales, y que también lo podemos transmitir a través de las redes sociales. Queremos situar entonces a los estudiantes en las distintas fases del aprendizaje, y un video bien realizado puede impactar positivamente en el aula y generar nuevas estrategias para desarrollar todas nuestras prácticas educativas. Espero que les haya sido útil esta charla, que lo puedan aplicar a sus prácticas cotidianas, y esto simplemente, quiero decirles, es un disparador, es una pequeña introducción a esta tarea tan fascinante que es la de producir material audiovisual para el aula. Les invito entonces a sumarse a este desafío y, bueno, a compartir sus producciones en las redes sociales. Así cada día nos integramos más y conocemos cada lugar, cada rincón de nuestra querida provincia. Simplemente decirles muchas gracias por compartir este conversatorio, invitarlos a compartir el próximo sábado el tercer encuentro sobre contenidos locales desde la virtualidad y la construcción de la identidad formoseña. Buenos días
Soy el doctor Mario Romero Bruno, director del Hospital Central, epidemiólogo clínico, y realmente tengo la gran deferencia de poder compartir desde hace más de 7 meses el Consejo de Atención Integral para la Emergencia COVID-19. Este consejo que se formó justamente para tomar decisiones todos los días presidido por el señor gobernador Gil Infran, sus ministros, nosotros como asesores médicos en esta situación, que realmente nos afecta a todos los formoseños. Y es por eso que tenemos que estar preparados, por un lado, conociendo exactamente cómo se transmite este virus nuevo que comenzó el año pasado, que se desarrolló en marzo en Argentina y hoy pone en jaque a las principales potencias mundiales y a toda nuestra región. Formosa hoy, podemos decir con orgullo, no tenemos ningún fallecido. Podemos decir con orgullo que hasta hoy no hemos ocupado un solo respirador, pero esto no es producto de la casualidad, esto es producto de decisiones firmes, un convencimiento que pone primero al ser humano en el centro de la escena, en el centro de las decisiones, cuidando su salud y sobre todo cuidando su vida. Esto no es producto de la casualidad, es de una planificación en una provincia que ya tiene mucho tránsito hecho y que esta pandemia no nos agarra desprevenidos. Sí, tenemos que aprender, lo hacemos todos los días y por eso las decisiones hasta el día de hoy son acertadas y es el resultado del trabajo tanto de este consejo, pero no podría ser posible sin que usted, que toda la comunidad entienda y valore lo que se está haciendo. Por eso, fundamentalmente, estas charlas van a ser para darle información, para tomar conciencia de la situación en la que estamos viviendo y por sobre todo para compartirla con nuestros alumnos, con nuestros docentes, con la comunidad, con nuestra familia. Tenemos un tiempo por recorrer todavía, no tenemos que bajar los brazos y por eso siempre repetimos, firmes, unidos, convencidos que lo que estamos haciendo van a tener buenos resultados si lo mantenemos entre todos. Entonces, siguiendo con este virus, dentro de las enfermedades infecciosas, una de las enfermedades justamente de las causas de transmisión son los virus, también están las bacterias, los parásitos, los hongos. El virus tiene como característica importante que una vez que se introduce al cuerpo, ocupa la misma célula para reproducirse, generar más virus y diseminarse por todo el organismo. Entonces, el coronavirus son varios virus, aproximadamente 7 coronavirus que existen, que ya los conocíamos de antes, pero este nuevo virus que se introdujo el año pasado en China, tiene algunas particularidades que justamente es su mayor transmisibilidad y contagio. Este virus, así como otros, afecta de formas leves a graves a humanos y también a animales, y es ahí donde se produjo probablemente un cambio en las características del virus que hizo que de los animales pasara al hombre. Dentro de estos coronavirus tenemos antecedentes cada 10 años aproximadamente haber manifestado una gran transmisión, y esto fue en el 2002, que también puso en alerta a la Organización Mundial de la Salud y a varios países del mundo, sobre todo en este caso de lo que produjo justamente en el Oriente, que es el SARS-CoV-2, que fue en el 2002, donde también este coronavirus comenzó a transmitirse y puso en alerta al resto de los países, pero quedó localizado. En el 2012 pasó en Oriente Medio, también este mismo coronavirus, ya también con esta misma característica de transmisión, y quedó localizado a esos lugares, pero también nos puso en alerta. Ahora, en el 2020, este año, este SARS-CoV-2 sí produjo una transmisión como la que estamos teniendo ahora alrededor de todo el mundo. Entonces, el 31 de diciembre China comenzó a reportar este virus que causó una neumonía en un lugar, una ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Del 7 al 12 de enero se identificó exactamente las características de este virus. El 27 de enero se transmitió ya fuera de China. El 11 de febrero la Organización Mundial de la Salud declaró este brote de emergencia de importancia internacional y el 11 de marzo declaró la pandemia. Entonces, esa fue la cronología que también nos afectó a nosotros, siendo una de los primeros lugares, después de Estados Unidos, Brasil, la Argentina comenzó a tener casos que fueron en principio importados, porque ¿cómo se transmite este virus? A través de las personas. Entonces, una persona portadora del virus viaja a través de estas comunicaciones de este mundo global que vivimos hoy
Esta persona con el virus introducido en el cuerpo a través de las transmisiones, que ahora vamos a ver cómo se transmite, contagia a otra persona y ese es el ciclo que va permitiendo que el virus avance en todo el mundo. Entonces, en poco tiempo, un brote localizado de COVID-19, porque COVID-19 es el nombre que se le da a la enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2. El COVID-19 es la enfermedad, el nombre de la enfermedad, se convirtió en una pandemia mundial con 3 características importantes que lo vivimos hasta el día de hoy. La gran rapidez y la escala. Esto de la enfermedad se propagó rápidamente por todos los rincones del mundo y su capacidad de propagación explosiva ha desbordado incluso a los sistemas sanitarios más importantes del mundo. Esta fue una de las características que la vemos todavía en distintos lugares del mundo, inclusive en este momento, con un rebrote, con una segunda ola, se dice, en muchos países europeos y Estados Unidos. ¿Cuál es la gravedad? La gravedad es que en general 20% de estos cuadros son graves o críticos, con una tasa de letalidad, la letalidad de cuántos de los enfermos se mueren. Eso se llama tasa de letalidad. ¿Cuál es la tasa de letalidad? Que actualmente está en el 3%. Argentina tiene el 2,7%, quiere decir 2,7 o 3 personas de cada 10 se fallecen por esta causa. Esa es la gravedad. Y lógicamente que esto afecta principalmente a grupos de mayor edad y con alguna enfermedad de base, por ejemplo, diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas, algunas inmunodeficiencias, la obesidad, entre otras, que lo vamos a ir repasando. Además de esto, produce lógicamente esta situación una gran perturbación social, que es la que vemos en todas las personas, nos cambió la vida. Ahí va a haber un antes y un después de la pandemia. Tenemos un largo camino por delante. Este virus estará con nosotros por mucho tiempo. Todavía no hay una vacuna que podamos decir que ya es la solución. Ojalá que lo sea pronto. El mundo no puede volver a ser como eran las cosas. Debe haber una nueva normalidad. Y eso es lo que tenemos que aprender entre todos. Adaptarnos a esta nueva normalidad. El ser humano, una de las características que tiene es el uso de su inteligencia, y la inteligencia lo que permite es tomar decisiones correctas. Adaptarnos a esta situación es lo que debemos hacer, cambiando, sí, estilos de vida, comportamientos, y esto es lo que tenemos que hacer entre todos. Un mundo más saludable, más seguro y mejor preparado. Hoy Formosa puede decir que está preparado para enfrentar este coronavirus, principalmente porque ha tomado las decisiones correctas, porque compartimos esto con la mayor parte de la comunidad, porque hay un sistema de salud fortalecido en caso que ingrese el virus. Y esto lo vamos a ir desarrollando para que todos ustedes lo conozcan. Bueno, queridos colegas y estudiantes, hemos llegado al final de este segundo encuentro, en el cual trabajamos las temáticas vinculadas con el enseñar y aprender con entornos virtuales, utilizando técnicas y herramientas en educación virtual. Los esperamos la semana que viene en nuestro tercer encuentro, en el cual abordaremos las temáticas vinculadas con los contenidos locales desde la virtualidad y la construcción de la identidad formoseña. Nos queda nada más que agradecer a quienes se han conectado a la capacitación, y desde ya muchísimas gracias y los esperamos la semana que viene.